Gracias por la presencia ahora en la Comisión de la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa al Andaluz. Tiene la palabra doña Isabel Peñalosa Vázquez, que es su secretaria general. Muchas gracias, presidenta, y buenas tardes a todos. En primer lugar, como siempre, agradecer al Parlamento la reclamación que ha hecho a la organización para que estemos presentes hoy para dar nuestra opinión sobre una importante norma. Una norma, además, que, bajo nuestro punto de vista, pretende abordar y que se avance en la configuración de la efectividad de la función social de la vivienda y, bajo nuestro punto de vista, es una norma bastante importante. Dicho lo anterior, el texto que se nos ha presentado nos parece en global bastante positivo. Sin perjuicio de esta valoración positiva, sí tenemos que hacer una serie de críticas en tono totalmente constructivo y que voy abordando con el poco tiempo que tengo. Intentaré ser muy breve, pero de alguna manera me gustaría que se les quedaran a ustedes una serie de ideas que yo voy a intentar sintetizarlas lo máximo posible. De alguna forma, yo voy a empezar la valoración por aquello que ha sido objeto de más debate o de más abordaje en los medios de comunicación estos últimos días, desde que se publicó el decreto ley en el BOJA, y que es nada más y nada menos que la expropiación de uso temporal por un periodo de 3 años, que, como todos saben, está establecido en la disposición adicional segunda. Está claro y queda claro en la norma que esta expropiación solo se va a utilizar en aquellos casos, en la adjudicación de en este caso viviendas que se han adjudicado a bancos, a entidades filiales, y valoramos positivamente además que se declare la urgencia en este procedimiento. Es una forma de anticipar la ocupación de los bienes a la fijación definitiva a pagar y en consecuencia del pago de justiprecio que tendrá que hacer la Administración y además el propio desahuciado, en el caso que reúna las condiciones que la propia norma establece. Nos parece fundamental en este caso insistir en que el desahuciado tenga sus obligaciones y consideramos que es el caso, además, que otorga una serie de dignidad a estas personas que están en una serie de unas situaciones muy especiales y, como les decía, nuestra valoración positiva y, además, como no podía ser de otra forma, se le otorga un derecho, pero además unas obligaciones, con lo cual la dignidad es mucho más. Bajo nuestro punto de vista, en la norma no queda claro lo que es quién va a pagar los impuestos, quién se va a hacer cargo de las reformas que hagan falta en la vivienda, los gastos de comunidad y la situación jurídica en que queda el desahuciado con respecto a la entidad bancaria, en este caso, o la que se le ha expropiado el uso. Nosotros hemos interpretado desde Federación al Andaluz que en este caso consideramos que la Administración está ejerciendo una competencia y va a imponer un contrato forzoso de alquiler, con la particularidad de que el poder de disposición del dominio pasa a la Administración, que asume un usufructo temporal de la vivienda y con él tiene el derecho a imponer un arrendamiento sobre la misma por el tiempo que dure el usufructo. Y, por tanto, entendemos que la Administración se constituye como arrendador y entonces también tiene que ser como arrendador, que es deudor de unas cargas extraordinarias que graven el inmueble, así como los deberes de conservación y realización de obras necesarias en la vivienda arrendada. Como decía con anterioridad, esta es la cuestión que quizás ha tenido más cancha en los medios de comunicación en estos últimos días. Y, de alguna manera, creo y creemos en Federación que no se ha explicado bien a los ciudadanos en qué consiste realmente una expropiación temporal de un uso. Vamos, no se ha explicado cuáles van a ser las consecuencias, no se ha sido pedagógico en este sentido y, bueno, pues se ha aprovechado, por un lado, hay unas partes interesadas determinadas que no están explicando realmente lo que es. Yo he intentado explicar bajo nuestro punto de vista lo que es y
por otro lado, también hay otras corrientes que nos están explicando a los desahuciados cuáles van a ser sus obligaciones. Y eso nos parece fundamental. Eso nos parece fundamental. Se están silenciando cosas y entonces yo creo que una norma, cuando no se explica, y además esta norma que proviene de un decreto ley que se ha decretado con urgencia, etcétera, etcétera, los ciudadanos somos los primeros en este caso, los que tenemos que enterarnos de qué consecuencias tenemos, de cuánto va a costar esto, de qué presupuesto va a tener la Consejería, en este caso la Junta de Andalucía, y además, sobre todo, las obligaciones que bajo nuestro punto de vista tiene la Administración y que también tienen los administrados y todos nosotros. Con lo cual, yo creo que hay que ser más pedagógicos en toda la ley, pero sobre todo en esta parte. Se están vendiendo mucho falso humo por un lado y por otro. Entonces, a esta crítica, como les decía, tómenla de forma totalmente constructiva. También hay que hacer una crítica sobre la falta de participación que las organizaciones sociales hemos tenido con respecto a esta norma. La falta de participación se ha obviado completamente. El texto que ha conocido mi organización, una organización de consumidores implantada en el territorio desde hace más de 30 años, que forma parte de órganos consultivos muy importantes creados por la propia Administración. Y bueno, nos hemos enterado cuando estaba en voz allá. Entonces, hay algunas cosas que se entienden, pero otras cosas no se entienden. Y en este caso, sobre todo porque tanto mi organización como otras organizaciones de consumidores representativas de Andalucía, una de ellas me ha precedido en la palabra y otra que viene después, pues llevamos colaborando con la Consejería de Vivienda, en este caso, desde inicio, pero sobre todo hemos tenido una participación activísima en la ley que hoy se está modificando. Entonces, la verdad que hay cosas que no se entienden. Y bueno, como les decía, es una crítica constructiva. Y para pasar a otro bloque que nos surge en una serie de interrogantes, es el bloque de lo que es el concepto de vivienda deshabitada. La ley configura bien, o en este decreto el texto configura bien lo que es un instrumento que puede utilizar la Administración, como es el fomento del alquiler y el incitar a una serie de cuestiones para que la gente ponga en el mercado sus viviendas. Vale, hasta ahí estamos completamente de acuerdo. Pero no hay que olvidar que el concepto que hace la ley de vivienda deshabitada deviene de presunciones. Hay presunciones. Se presumirá que la vivienda está deshabitada cuando se presumirá que la vivienda está deshabitada. Entonces, la verdad, no nos parece que una norma de tal calado y con unas consecuencias tan importantes comencemos con presunciones. No lo vemos claro. Y como decíamos, estas presunciones, todos conocen que están en el artículo 25, hay una serie de informaciones que la Administración puede ir recabando de distintos entes, entre ellos las entidades suministradoras, sin consentimiento incluso del propio titular de la vivienda. Eso nos crea también una serie de dudas y de interrogantes, porque bueno, la ley de protección de datos está ahí, y bueno, para algo está una ley orgánica en España, para que se cumpla. Entonces, si yo no me doy mi consentimiento para que me busquen una serie de cuestiones o para acreditar una serie de cuestiones, yo lo acreditaré cuando me haga falta, yo misma, titular o autorizado, pero no la Administración. Entonces, como les decía, son interrogantes. Este es importante, pero también, de alguna manera, como decía, de la vivienda deshabitada después deviene un procedimiento administrativo y un procedimiento para declarar esa vivienda deshabitada y después un registro de vivienda deshabitada. Y sí, nos parece positivo de alguna forma que a aquellos que están acaparando viviendas, que son ni más ni menos que aquellas entidades que están intervenidas y ayudadas por por todos nosotros, por los fondos públicos, nos parece muy bien que se les pueda multar. Y nos parece muy bien que la Administración tenga un instrumento para recabar información sobre si esas viviendas están vacías o no. Pero después, lo que no estamos de acuerdo es que
de alguna forma, a la persona física individual se le haga pasar por ese trance. Vamos a ver, hay una serie de interrogantes que yo quiero que se les quede un poco en su mente, que es, ¿se va a actuar de igual forma con las viviendas vacías de propiedad de ayuntamientos, diputaciones de la propia Junta de Andalucía? ¿Vamos a someter también a esos procedimientos? ¿Por qué no se promueve que las personas físicas se inscriban voluntariamente en un registro? Y se les explica que ahí no le va a pasar nada, que es voluntario y que además va a tener una serie de beneficios fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no un procedimiento que se va a tener que defender la gente, porque todos sabemos que cuando todo el mundo recibimos algo de la Administración, además con acusa de recibo, nos echamos a temblar. Con lo cual, yo creo que o se explican bien las cosas o bien se acotan a quien, de alguna manera, los efectos hasta dónde pueden llegar y hasta qué colectivo pueden llegar. Porque, por otro lado, las personas físicas, cuando se estén sometidas a ese procedimiento, si no están de acuerdo, lógicamente, al ser un procedimiento administrativo, tiene recursos, vía de recursos, más recursos, y llegaremos hasta el contencioso administrativo. Pero eso que le va a costar dinero. Le va a costar dinero, el profesional del derecho que lo lleve, una asociación que le eche mano, si es que le cobra o no le cobra, pero sobre todo, si quiere llegar hasta el final, va a tener que pagar una tasa judicial. Y la verdad no están las cosas para someter a una persona física a esta historia. Y sobre todo hay un colectivo muy especial, que son los colectivos de personas mayores. El colectivo de personas mayores están por socios que pertenecen a nuestra estructura, que hay un colectivo especialmente, hay una parte que tiene una cierta edad, la verdad, por más que se le está diciendo que bueno, tranquilo, que esto está todavía, están aterrorizados de pensar que bueno, que yo, mire usted, yo es que tengo una vivienda y yo me he ido a vivir con mi hijo y ahora tengo que acreditar que es que no está vacía, mire usted, si es que yo voy, yo es que... Y bueno, y también hay muchas cuestiones que estamos viendo en las organizaciones, pues, al hilo un poco y contándolo un poco casuística, si otorgamos o obligamos a las entidades suministradoras a que den una serie de datos, muy bien, pueden darlo, hay una pequeña multa si no echan cuenta, pero bueno, están ahí, es una obligación que establece la ley y las leyes están para cumplirla. Pero de alguna forma, ¿qué pasa? Porque eso lo vemos todos los días en las organizaciones de consumidores. ¿Qué pasa con los titulares? O sea, que el titular de suministro es distinto a la persona que es titular de la vivienda. ¿Y qué pasa con aquellas viviendas que aún no tienen los contadores divisionarios de agua? Que este Parlamento ha aprobado que eso se posponga hasta dentro, creo, recordar de cabeza, dentro de 2 años. Entonces, hay mucha casuística que entendemos que no está resuelta en la norma y que, bueno, que habría que ir... Por lo menos en el desarrollo reglamentario tendrán que estar aclaradas, o bien de una forma o de otra, pero sobre todo, que la gente sepa qué consecuencias tiene esto y, bueno, y muchas más cosas, sobre todo que se han podido decir, como les decía anteriormente, en una vía dialogada de participación, no solo en una audiencia pública. Una audiencia pública lo podemos hacer cualquiera, pero una participación real es desde que una norma está en la mente del legislador o de un grupo parlamentario o de un grupo político que se ponga a disposición de la ciudadanía. Y digo la ciudadanía en general. Allí se aprobó en el Consejo de Gobierno la Ley de Transparencia y por ahí van los tiros. ¿Por qué no empezamos? ¿Por qué no hemos empezado ya? Si eso está ahí. Entonces vamos, de alguna forma, yo creo que se podrían haber hecho las cosas de otra manera, sin perjuicio, como les digo, que la valoración es positiva, salvo lo que le he comentado en nuestra crítica y entiéndase constructiva. Y ya finalizando, necesario desarrollo reglamentario de la ley cuanto antes y sobre todo que se tengan en cuenta las organizaciones sociales y todo aquel que pueda estar interesado. Y además que se ponga ya en marcha el Observatorio de Vivienda de Andalucía, que está durmiendo en el sueño de los justos del año 2010. Esto no existe, existe en la norma, pero no se ha constituido y podría haber sido un buen foro para discutir todas estas cuestiones. Esta cuestión, el decreto ley, ahora proyecto de ley y el desarrollo reglamentario. O sea que vamos a ponerlo en marcha.
Y bueno, al final, y a modo de reflexión, como les decía, esta es una parte de lo que entendemos que los legisladores tienen que hacer y los poderes públicos tienen que hacer por el tema tan agobiante, el tema de la vivienda en Andalucía, toda España, pero sobre todo en Andalucía es muy importante. Y esto no se tiene que quedar aquí. Hay 3 cuestiones que aún no se le ha metido el diente. Y perdonen la expresión, no se le ha metido el diente. Como es el diseño de una oferta real de vivienda protegida para el alquiler por parte de las administraciones. Eso, de momento, está ahí. Lo que es el aumento de las inspecciones. El aumento de las inspecciones. Y eso hay que dotarlo de personal y de medios. Pero no solo para todas las funciones que la propia norma que tenemos entre manos le está dando a los propios inspectores y a los cuerpos de inspectores de la Consejería, sino también para que inspecciones que realmente, por ejemplo, la vivienda protegida o aquella que se haya hecho con ayudas públicas esté efectivamente ocupada, que la persona que esté allí tenga un título habilitante para estar en esa vivienda, que no se esté dedicando a segunda residencia, pero es que además que no se esté comerciando con un bien que es social y que todos los andaluces hemos ayudado a que se construya con nuestros fondos. Y finalmente también otro tema que es realmente preocupante es el colectivo de la vivienda sin techo. Aquí a 100 metros está el albergue de Sevilla, lo tienen ustedes a 100 metros. Si salen por la puerta de los partidos políticos, por donde entran los partidos políticos, o los grupos políticos en este caso, o los grupos parlamentarios, ahí están a 100 metros. Yo me he pasado ahora mismo por ahí, y a 500 metros está el Pumarejo. Y hay todos los días 5 o 10 como mínimo y un máximo de 20 personas durmiendo en la calle, todos los días del año. Llueve, ventea, agua fría. Y eso, esta norma no lo aborda y hay que abordarlo. Con lo cual, muchas gracias y a su disposición. Gracias. Muchas gracias, señora Peñalosa. Por el Grupo de Izquierda Unida, señora Nito, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Muchas gracias por sus aportaciones, por sus críticas hechas, como usted decía, con el ánimo de que el texto recoja la mayor precisión posible, que nos permita materializar esa función social de la vivienda que perseguimos y que a todos y a todas nos preocupa mucho. Efectivamente, las aportaciones que van haciendo los colectivos que hoy han venido a intercambiar impresiones con nosotros a la comisión, trataremos, en la medida en la que vengan a mejorar el texto, que se recojan en el trámite que hemos iniciado y que finalizará con la ley. La urgencia de la situación y el carácter dramático del mismo, desde luego, no ha permitido probablemente un proceso de participación que necesariamente hubiera sido más dilatado en el tiempo. No ha habido esa oportunidad, se podía haber tenido, pero hemos valorado, entendemos que razonablemente, que la situación de emergencia que pasa a un número creciente de personas en nuestra comunidad autónoma precisaba de una mayor celeridad en la elaboración del texto que verá pronto la luz, o al menos en eso nos hemos conjurado todos los grupos parlamentarios. Pero, por supuesto, no queríamos dejar pasar, aunque fuese por el trámite de urgencia, la oportunidad de oírles a todas las personas que nos han acompañado durante la jornada de hoy y a recibir sus aportaciones con ese ánimo con el que ustedes nos la han trasladado. Sí, para su tranquilidad, decirle que el procedimiento contradictorio al que hay que someter el procedimiento que finalmente hace que declaremos una vivienda como deshabitada es plenamente garantista para las personas titulares de esas viviendas, que están exentas de este decreto, tanto la vivienda habitual como la segunda residencia. Por tanto, queda fuera del ámbito de esa preocupación que puede ser que haya nacido en la ciudadanía por un desconocimiento de los contenidos de este decreto, que todos y todas tenemos que hacer el esfuerzo por divulgar, pero para su tranquilidad decirle que queda fuera, y también que todos los datos a los que se va a tener acceso en ese procedimiento contradictorio, todo ello es sin menoscabo de la Ley de Protección de Datos, que por supuesto es una ley fundamental, una ley orgánica, y que en ningún caso va a ser transgredida por esta norma. Pero efectivamente nos quedamos con su reflexión,
con la necesidad de afinar mejor la redacción de algunos artículos para tranquilidad de la ciudadanía a la que va dirigido este texto, y también a la necesidad de hacer pedagogía de la política, hacer un esfuerzo mayor por explicar esto y poder superar los filtros de quienes interesadamente están contando esto mal, que es gente que tiene además una proyección mediática y pública suficiente como para que personas de bien caigan en las redes de su engaño. Muchas gracias.